Buenas noches. Esta noche vamos a conversar sobre el estado de la infraestructura en el país. Lamentablemente tenemos una cantidad de brechas sin atender. Y por otro lado, algo que podría llamar la atención es que escuchamos que el presidente Castillo se refiere a que piensa resolver los problemas de infraestructura básica para atender a la población necesitada, digamos, y cree que lo puede hacer porque ha vivido la pobreza y porque conoce los problemas de cerca, como si eso fuera garantía de solución. Entonces debieran poner a cargo del Ministerio de Transportes a una persona que ha vivido en un centro poblado y quizás podría, porque conoce la pobreza, sobre los problemas. Pero creo que, empezando, existe un consenso generalizado respecto a que la capacidad de gestión del gasto público en infraestructura es muy deficiente. Estamos ante un problema, yo diría, congénito, de larga data, que es estructural, es institucional también. Ahora, ¿cuáles son estos vicios hereditarios? ¿Cómo corregirlos? ¿Cuáles son los principales obstáculos? ¿Y cómo superarlos? Yo diría que la falta de implementación de políticas del gasto y la ausencia de resultados responden a que los programas de inversión pública en obras se manejan por decisión política generalmente. Hay una gran injerencia que afecta a los planes. Como mecanismo de defensa a lo largo de los años, se desarrolló un marco complejo de reglas y procedimientos para blindar la gestión del gasto de la injerencia política, pero lamentablemente eso devino en más bien una situación trabada. El sistema de seguimiento de inversiones, por otro lado, también tiene limitaciones. La información diaria del gasto devengado es útil, pero no tiene conexión con la ejecución de las obras. No se sabe si han empezado, si están avanzando o si se han quedado inconclusas. Hay un divorcio entre la información diaria, que es muy valiosa, sobre el gasto devengado autorizado para ser girado en proyectos determinados, pero de allí a la ejecución del gasto físico y de su calidad hay una enorme distancia y esto puede confundir al público. Por otro lado, se pierde de vista la eficacia y la responsabilidad del resultado del gasto se diluye en los desarticulados sistemas administrativos del Estado. Son 11 y 7 de ellos intervienen en el proceso de gestión del gasto en infraestructura. Entonces tenemos una situación donde nadie se siente responsable directamente y los problemas no se solucionan. Por ejemplo, deficiencias en los expedientes técnicos de las obras públicas generan licitaciones dudosas, luego adicionales de obra que terminan en litigios o simplemente obras que no se concluyen, donde al final el Estado asume y retiene todos los riesgos. O sea, creo que este panorama, yo diría, sombrío, es lo que nos ha venido acompañando durante décadas. Esto no es atribuible a un gobierno, a una gestión, no es algo que se va a resolver de la noche a la mañana tampoco, pero debiéramos ser conscientes de la situación para poder enfrentarla. Sí, yo coincido contigo, Gonzalo, y yo creo que lo que sería importante tener presente es que la inversión y el requerimiento de infraestructura y de buena gestión pública no es algo que tenga ideología, ¿no? O sea, eso lo necesitamos, haya un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha. Y la verdad es que lo que estamos viendo ahora es un énfasis más en una discusión ideológica, si derechas o izquierdas, y en verdad lo que necesitamos en este momento para revertir la situación de crisis en que nos encontramos es justamente poder mover todas las palancas de gestión pública para poder emprender, aunque sean pequeños avances en determinados proyectos, a muy corto plazo, para que se pueda ver que efectivamente hay una decisión de avanzar, ¿no? Y como dices tú, este no es un problema, el problema de gestión pública en infraestructura no es un problema de este gobierno, o sea, continúa en este gobierno, sí, pero no es un problema de este gobierno. O sea, tenemos décadas en que la regulación se ha ido incrementando, con lo cual la capacidad de gestión es
cada vez más difícil, ¿no? Porque por un lado los funcionarios públicos por temor a responsabilidad quieren que todo esté en las normas y eso no es posible, ¿no? Y cada vez se pretende que todos los contratos tengan todas las soluciones y eso no es posible. O sea, al contrario, ¿no? Cuando hemos estado mejor ha sido cuando hemos tenido menor regulación, hemos tenido más discrecionalidad y uno podrá decir, bueno, pero esto se ha dado frente a los temas de corrupción, ¿no? Y entonces todo el mundo menciona las obras que se pueden haber hecho por corrupción. Pero también hay que mencionar las obras que se han hecho sin corrupción. O sea, hay muchísimos puertos, aeropuertos, carreteras, colegios, ¿no?, que se han hecho sin corrupción. Entonces, no podemos sobreregular, o sea, la manera de controlar la corrupción en obras, en infraestructura, no es sobreregular, ¿no? Creo que también hay una desconfianza que se ha ido agravando a lo largo de los años entre el sector público y privado, ¿no? O sea, yo creo que la infraestructura es una infraestructura que la requiere el país y que la tiene que hacer el público o el privado o el público con el privado, ¿no? Entonces, si tú no tienes una relación de colaboración, ¿no?, de que el objetivo es sacar adelante el proyecto y no enfrentarse entre ¿no?, si empresarios, si gobierno, y no los recibo y no los veo, entonces así no vamos a ir a ninguna parte. De verdad que esos son temas que tienen definitivamente que resolverse. Y también creo que hay dos cosas que tendríamos, que a mí por lo menos me preocupan, ¿no? Uno es que cada cambio de gobierno, sea regional, municipal, ¿no?, es un cambio de personas por completo, ¿no? Entonces, tú si tienes un proyecto que es de largo plazo, tienes que tener nuevos interlocutores a los cuales les tienes que volver a explicar todo el tema y tienen que volver a entenderlo, y todo eso paraliza los proyectos. Entonces, creo que ese es un tema que se tiene que resolver por parte de la existencia con la existencia de un servicio civil. O sea, que tú tengas un colchón, llámale así, de servidores públicos que sean estables, ¿no? Entonces pueden cambiar, pues, ¿no?, los gobernantes, pueden cambiar las cabezas máximas, ¿no? Pero los que hacen los procesos estos de los 11 sistemas administrativos son personas que tienen una estabilidad en el cargo. Yo también coincido con muchas de las cosas que se han dicho. Creo que es cierto que los problemas vienen de mucho tiempo atrás, pero cada vez se agravan más, ¿no? El cuarto trimestre fue muy malo en términos de ejecución. Enero, por el estudio que acaba de hacer el BCR, muestra un crecimiento del 2%, pero hay un tema que a mí me preocupa, y es que si uno ve, por ejemplo, el dinero que el exministro Franque aportó al FEF, al Fondo de Estabilización Fiscal, gran parte de ese es precisamente el regreso del dinero que no se invirtió. Y si nosotros vemos la economía desde una perspectiva en que la inversión pública nos genera un equivalente de 1.5 más de crecimiento del PBI frente al gasto corriente que nos da prácticamente 0.8 o a veces 0.5 de contribución, es decir, la mitad. Entonces, lo que estamos haciendo es que el motor que nos podría ayudar al crecimiento simplemente lo estamos malgastando. Yo pienso que es en ese contexto en que yo vería. Me piden un poco de diagnóstico sobre qué haría. Yo me concentraría en 6 temas centrales. Uno que se acaba de tocar, yo creo que hay que profesionalizar el servicio civil. Y yo sería muy agresivo, tendría que ser una ley que saque el Congreso en la que ciertos cargos no pueden ser renovados con los cambios políticos. Una profesionalización absoluta con ciertos criterios para contratar a los trabajadores, y ese grupo de gente simplemente no puede salir de la administración pública, es totalmente meritocrático, y ellos serán los encargados de darle continuidad y de evitar precisamente estos cambios legislativos que se han dado en el pasado. La segunda, también coincido en que la normativa se ha convertido muy engorrosa. Nosotros desde el gobierno hicimos reformas profundas en Proinversión, Invierte PE y en OXI. Muchas de ellas se han revertido. Invierte PE, que supuestamente era un sistema muy sencillo en que dividía las obras por nivel de complejidad y permitía replicar obras, es decir, que con un solo expediente técnico se pudiesen hacer, 300 puentes
o 100 proyectos de agua y desagüe, pues ahora se ha convertido en una especie de SNIP a la antigua. Y Proinversión, pues Proinversión se ha convertido en una dependencia del MEF. Gran parte de las competencias que tenía Proinversión se han pasado al MEF, con lo cual se ha hecho muy engorroso, no hay originación de nuevos proyectos. Yo insisto, muchos dicen lo importante es sacar el plan de infraestructura. Me parece que en ese plan solamente están los proyectos antiguos, pero nuevos proyectos no hay, ¿no? No hay las carreteras transversales que vinculan a la sierra con la costa. No hay una profesionalización de Proinversión. Nosotros tratamos de profesionalizar Proinversión, inclusive darle ciertos bonos a los funcionarios que obtuviesen los mejores proyectos, una especie de sistema meritocrático de Proinversión. La ironía de todo esto es que todo esto se canceló porque decían que nosotros le íbamos a dar mucha plata a los funcionarios. Y nos volvimos al sistema de gobierno-gobierno, en la cual le pagamos millones de dólares a un PMO para que ejecute por nosotros, porque nuestra legislación no es lo suficientemente buena. El tercer punto es el manejo presupuestal. A mí me parece que un elemento clave, y me disgusta, y acá está Fernando, de que se le culpe a los gobernadores regionales y a los alcaldes de la baja ejecución. Lo que uno no se ha dado cuenta, o a veces la gente no se ha dado cuenta, es que desde el 2019 las reasignaciones presupuestales son multimillonarias y hay ciertos, por ejemplo, gobiernos locales que se les ha duplicado y triplicado el presupuesto a mitad de año para que cumplan programas de inversiones que deberían de terminar al final del año. Eso simplemente es imposible. Nosotros planteamos un presupuesto multianual a 3 años que debía ser obedecido por Hacienda y por Economía. ¿Qué quiere decir eso? De que los proyectos tenían 3 años para ejecutarse y el MEF no les iba a quitar los recursos, sino les daba espacio presupuestal por 3 años. Hoy día eso no se hace. El presidente, a su antojo, reasigna las partidas y eso lo único que afecta es que impide que gobiernos regionales o gobiernos locales puedan ejecutar. El cuarto es el seguimiento. No tenemos una matriz de seguimiento. Yo me acuerdo que nosotros construimos una matriz de seguimiento donde se seguía proyecto por proyecto y se veía dónde estaban trabados cada proyecto y obviamente se les apoyaba, ¿no? Después tampoco se analiza el impacto de cada proyecto. Yo solamente lo planteo. Nosotros, cuando sacamos el Invierte PE, hicimos que el criterio válido para sacar un proyecto es el cierre de brechas. Cuando nosotros analizamos el banco de datos de proyectos del MEF, solamente el 50% cumplía con el cierre de brechas. Lo cual significa que si realmente queremos que nuestros proyectos avancen, tiene que ser transparente. Yo pedí en ese entonces que se publiquen todos los proyectos que cerraban brechas y los que no cerraban brechas para de esa manera darle una retroalimentación. Y por último, quizás el problema más complicado que imagino que vamos a solucionar en esta mesa es la relación con la Contraloría. Creo que el control concurrente fue una buena idea en su momento, pero creo que hay que buscar un modelo de control que sea mucho más ágil y que le permita al ejecutor trabajar junto con la Contraloría y no que de repente se aparezca la Contraloría y diga, bueno, hay el 80% de los proyectos están trabados. O sea, creo que es importante a los concedentes decirle, mira, tu proyecto no está caminando o tiene vicios de corrupción, etcétera, etcétera, y que esa retroalimentación sea casi en línea. O sea, ahora estamos en el mundo digital y debería de haber un modelo de control entre los ejecutores y la Contraloría muchísimo más ágil. Bueno, el diagnóstico coincide en todos los casos, ¿no? Está mal el sistema de inversión en infraestructura pública, no funciona, ¿no? Yo agregaría la proliferación de unidades ejecutoras o instituciones estatales que tienen que ver con infraestructura. Tú has mencionado Proinversión, ¿no? Pero está Provías, y a falta de uno hay dos, Provías Nacional, Provías Descentralizado. Yo quisiera que alguien me explique cuál es la diferencia entre lo nacional y lo descentralizado. Pero en fin, hay dos instituciones
llena de funcionarios públicos que se entorpecen una con otra. Yo recuerdo, estando en Ica, necesitar un puente provisional, y resulta que el puente lo tenía Provías Nacional. Y para que se lo pase a Provías descentralizado, se necesitaba Dios y su ayuda. Realmente es increíble cómo al interior del Estado puede haber tanta traba entre instituciones supuestamente afines. Después está PRONIET, que es infraestructura educativa. PRONIS, infraestructura de salud. Están los ministerios que hacen infraestructura, transportes, agricultura, vivienda, todos ellos hacen infraestructura. En cada gobierno regional, cada hospital es una unidad ejecutora, cada UGEL es una unidad ejecutora, y lo mismo pasa con los gobiernos locales, los municipales. Eso se agrava con el cambio de funcionarios que hemos mencionado en esta mesa. Realmente es un caos institucional y funcional. Yo sí creo que hay que tomar al toro por las astas. Esto de la ley Servir me parece fundamental. Aquellos funcionarios que no pueden ser removidos por las autoridades políticas, que dicho sea de paso, les encanta cambiar, y profesionalizar esto, ¿no? Tenemos obras no hechas, que nunca se hicieron, el tren de cercanías, por ejemplo, ¿no? Tenemos obras inconclusas, que dan pues lástima, vergüenza. Chavimochic 3 es una obra que está al 70% y no se concluye. Y obras mal hechas, ¿no? Yo que voy todas las semanas a Ica, la autopista, el tramo entre Pisco e Ica, que está lista, está operativa, está transitable, no tiene accesos. ¿Quién en su sano juicio puede haber concebido una autopista, ¿no? Y después se le han puesto semáforos con rompemuelles y por supuesto pasó lo que tenía que pasar. El viernes pasado se meten a la misma autopista vendedores de gaseosas y por supuesto en el semáforo aprovechan para vender, se pone verde, corren y un carro pasando por mi derecha se levantó en peso a un pobre vendedor ambulante. En la misma autopista, por error de diseño, obras mal hechas, ¿no? Entonces, yo sí quisiera ver en mi país una revolución institucional y normativa, lo que sea necesario, para corregir este desmadre que es el cero en infraestructura. Yo creo que para apreciar lo que se puede esperar del futuro, por ejemplo, miremos un poco el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad, que es el plan oficial, se lanzó en julio del 2019, y bueno, teóricamente es una buena herramienta, aunque está enfocada en forma limitada a un acceso básico, por ejemplo, a suministrar agua a la mayor cantidad de población posible, pero no 24 horas, es decir, simplemente acceso a una fuente de agua. No hay precisiones de ambición para alcanzar metas de cobertura propias de un país donde la gente vive una vida con servicios. Entonces, en los sectores sociales, por ejemplo, agua, educación y salud, existe un rechazo infundado a la participación privada y los políticos no encaran esto. Entonces se mantiene esta especie de regla de que la salud, el agua, la educación, nada debe ser negocio y al final la cobertura no alcanza y los servicios son pésimos. Por otro lado, seamos realistas, ¿cómo pensamos que en un país que no puede manejar el corto plazo de la gestión pública del gasto, va a poder manejar el plan de largo plazo para cerrar las brechas? Eso es un poco difícil de concebir, o sea, tienes que aprender a manejar lo pequeño para manejar lo grande. Ahora veamos 52 proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad. El avance actual es casi nulo. A junio del año pasado, es decir, cuando empezó este gobierno actual, el avance era de solo 4.6%, según AFIN. Se había culminado 5 proyectos de 52. Se habían iniciado 4 proyectos pequeños y medianos. Se habían postergado 12 proyectos con problemas para su ejecución.
se habían declarado desiertos 2 proyectos, masificación del gas y el ferrocarril Huancayo-Huancavelica por enésima vez. Estaban paralizados diversos proyectos como banda ancha en Piura, Cajamarca, la longitudinal de la sierra, tramo 2, que ha quedado parada, abandonada, Chavimochic, Majesiguas 2, y algún proyecto desistido, es decir, dejado fuera, como el tercer grupo de aeropuertos regionales. Y otro grupo en reprogramación, como la iniciativa privada del anillo periférico vial de Lima, que estaba durmiendo el sueño de los justos desde, si no me equivoco, el 2013. Entonces, en ese contexto de avance tan pobre, ¿alguien cree posible que para mediados de marzo miles de escuelas van a estar aptas para recibir a los niños que vuelvan a clases presenciales? Los problemas son estructurales y el tamaño de las dificultades que tenemos que encarar son monumentales, pero hay que trabajar teniendo claro cuáles son los objetivos y también cómo dar los pasos necesarios. Sí, mira, yo creo que hemos caído a lo largo de los años en una trampa que consiste en que tú le preguntas a alguien ¿por qué no avanza esto, si se puede hacer o no se puede hacer? Y te dice que se requiere una nueva ley o que se requiere reformar un sistema. Y yo creo que no hay nada peor, porque lo que ha pasado, por ejemplo, con los sistemas que se ha mencionado, ¿no? Con el InviertP, con el sistema de contrataciones, con el sistema de APPs, es que de pronto hubo un frenesí de reforma de estos sistemas y los cambiaron por completo. Y entonces, claro, esos sistemas son los que, como dicen ustedes, intervienen en lo que es ejecución de infraestructura. Entonces, todos los funcionarios que tenían que aplicar esos sistemas tenían que detenerse y ponerse a aprender nuevos sistemas. Entonces, creo que o sea, no estamos resolviendo las cosas, digamos, haciendo ese tipo de cosas que suenan como que sí, estamos haciendo y vamos a ir a la OCDE, ¿no? Pero no, o sea, eso paraliza. Igual, las nuevas normas, primero que te dedicas a hacer normas, las normas no cambian nada. O sea, las normas dicen, ¿no? La Contraloría no se opina sobre las decisiones discrecionales. Y hay 3 leyes y cada nueva ley lo vuelve a decir. Y la Contraloría sigue opinando sobre los temas discrecionales. Entonces, yo creo que hay una creencia en que las leyes resuelven los temas y las leyes no resuelven los temas. O sea, yo creo que en este momento lo que cabría hacer es, como les digo, cosas de muy corto plazo para proyectos muy relevantes que están en este momento en que todo el mundo los está viendo. O sea, estamos viendo pues Línea 2, Maje, Chavimochic, los hemos mencionado acá, y avances que no requieran ni ley ni ningún cambio de sistema, y bueno, ya hay algunos que requieren adenda, pero lo que pasa es que las adendas, o sea, tú dices, ya requiere adenda. No, tú puedes tomar decisiones sin que cambies un contrato. No requieres adenda, porque una adenda es un año más. Y eso quiere decir que dejas a los niños sin colegio, a las personas que necesitan atención de salud sin una posta. O sea, no está mal que un presidente vaya a visitar una posta. Es un gesto político. Pero el presidente no es competente para hacer inversión en esa posta. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no caer en la trampa. Acá no hay nada más y seguramente se pueden perfeccionar las normas y todo, pero trabajar en hacer normas, o sea, yo no creo que tengamos que poner a reformar ningún sistema ni trabajar ninguna norma, sino gestionar y que los funcionarios puedan tomar decisiones y bueno, tal vez en una siguiente intervención podré entrar más en detalle de lo que es el tema de lo que podría hacerse con el sistema de control, porque sí creo que los funcionarios tienen razón en que si tú vas a tomar decisiones y ahí se va a ir, pues, ¿no? Tu libertad, tu patrimonio, ¿no? Tu reputación, claro. Sí, mejor que me den la ley que me dice que puedo decidir o mejor que venga el contralor y firme conmigo. Sí, yo quisiera tocar algunos temas que creo que han quedado ahí en el tintero. O sea, tratando de ver de lo positivo a lo que habría que arreglar, lo que nos ha funcionado y que dio una muy buena ejecución fue el sistema gobierno-gobierno, que es algo que nosotros desarrollamos para los Panamericanos en el 2016 junto con Carlos Neuhaus, y que claramente ha servido, pero hay que ser muy consciente de por qué ha servido. Ha servido porque de alguna manera lo que nosotros hemos hecho es que hemos cedido nuestra normativa o nuestro sistema de ejecución público
a un sistema extranjero, que en este caso es el del Reino Unido. Entonces, ahora estamos realizando las obras con el marco regulatorio del Reino Unido. Entonces, yo creo que sí deberíamos de hacer un esfuerzo y decir, si el sistema del Reino Unido funciona tan bien, ¿por qué no incorporamos eso en nuestra legislación? Ahí, perdón, pero ahí yo tengo una pequeña discrepancia. Yo sí creo que la normativa se ha hecho muy engorrosa desde septiembre del 2019. Entonces, yo creo que esa es una primera tarea, ¿no? O sea, cómo absorbemos, nosotros hicimos nuestro intento en el 2016-2017, trabajamos con Nueva Zelanda, trabajamos con Australia, con Canadá, con el Reino Unido y con Estados Unidos. Y tratamos de traer esa legislación e incorporarla al sistema y tratamos de profesionalizar por inversión. Ahora voy a regresar. 30 segundos. Coincido totalmente, pero debiéramos introducir reglas que solucionen los problemas de gestión en general, en vez de dictar normas que, por excepción, agilicen proyectos, como ocurrió, por ejemplo, en casos puntuales como los Juegos Panamericanos. Está bien hacerlo, pero no se puede, esa no es la fórmula. A ver, no, yo no quiero, o sea, los Juegos Panamericanos fueron algo muy específico. Teníamos, creo que, cerca de 2 años para ejecutar 4.500 millones de soles y se encontró una solución para ese problema. Funcionó pero muy es definida para ese problema. Exacto. O sea, nosotros hicimos otra reforma totalmente distinta en la ejecución. Pero yo quiero volver a un punto que ha levantado Fernando que me parece muy interesante, que es, tiene que haber una división del trabajo entre gobiernos regionales, gobiernos locales y gobiernos nacionales, ¿no? Y esa división del trabajo está rota, está quebrada, ¿no? O sea, nosotros hicimos una propuesta y la propuesta era que en el InviértePE los proyectos de baja complejidad los podían ejecutar los gobiernos locales con una ficha técnica, ¿no? Sí. Proyectos sencillos, fáciles. Hoy día los proyectos no están definidos en base a la complejidad, están definidos en base al monto. Entonces, tú puedes tener 300 puentes que se pueden hacer muy fáciles con un solo expediente técnico y hoy día necesitas 300 expedientes técnicos, ¿no? Entonces, yo pienso que esa iniciativa, por ejemplo, de discriminar los proyectos entre baja complejidad para los gobiernos regionales y los gobiernos locales y alta complejidad para el gobierno nacional y los grandes ejecutores, creo que hay que rescatarla. El otro tema que creo que también es muy importante es la injerencia política en los proyectos, y tú lo has mencionado. Yo diría que los políticos no tienen que intervenir en los proyectos. Si se hace un proyecto o no se hace un proyecto, tiene que ser una decisión absolutamente técnica. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando hicimos la reforma de Proinversión dijimos, ¿qué hace Proinversión? De toda la tubería de proyectos, Proinversión, digamos, de los 100 proyectos, Proinversión elige cuáles de esos 100 proyectos pueden ser cofinanciables. Es decir, puede haber una reasignación de riesgo al sector privado, que es lo que es una APP al final de cuentas. Y Proinversión tenía el mandato de elegir ese proyecto y originarlos ellos como APPs. ¿Qué pasó después? A partir del 2019, que se cambió esa legislación y ahora resulta que los ministros decidían qué proyecto se podía cofinanciar y qué proyecto no se podía cofinanciar. Entonces tenemos el buen ejemplo del tren de cercanías que pasó a ser obra pública después de haber estado en APP. Es imposible que el MTC ejecute ese proyecto, seamos sinceros. Claro. O sea, no tiene el expertise, no tiene el acceso a las consultoras, no tiene el acceso internacional que debía de tener un proyecto tan sofisticado como este tren de cercanías. Entonces, el otro problema que hemos tocado es por qué hay tantos proyectos mal hechos. Yo pienso que los proyectos mal hechos están en la gestación, o sea, nuestra normativa está hecha de tal manera de que se le exige, en este caso al gobierno regional, hacer cosas para las cuales ellos no están preparados. ¿Cuál es la solución, creo yo? Ya dije una solución. La segunda solución es que deberíamos de utilizar
a muchas universidades para que nos ayuden o a educar a los expertos en inversiones en los gobiernos locales y regionales, o que se integren al equipo de los gobiernos regionales y locales. O sea, no entiendo, por ejemplo, tenemos grandes universidades en el norte, la ejecución es muy mala, como sabemos, pero tenemos facultades de gestión pública en esas universidades. ¿Por qué no podemos llegar a ellas, no? Por último, lo que a mí sí me gustaría decir que tenemos que hacer y que es una tarea pendiente es la simplificación administrativa, ¿no? Hay que ir metódicamente y ver todo lo que no sirve en la legislación y simplemente sacarlo, ¿no? Así de simple. Se me acuerdo que hace muchos años en Inglaterra hizo este esfuerzo y simplemente se deshicieron muchas leyes, o se cancelaron muchas leyes y se quedó la sustancia de las leyes. O sea, todos los detalles no tienen por qué estar en una norma. Yo diría, ¿no? Eso es muy importante, o sea, descargar la grasa legal, digamos, que no sirve mayormente y más bien se ha ido acumulando a lo largo del tiempo. En vez de corregir los errores, se dictan normas que se acumulan y al final no dan resultado. Entonces tenemos el otro extremo de cómo hacer para que los políticos no metan la mano. Por ejemplo, ahora vemos el espectáculo, Fernando, se comenta que los congresistas van en fila de a uno al Ministerio de Transportes, claro, sacan su obrita y entonces votan por el ministro y nunca lo van a interpelar en su vida. Es que eso está en el servicio civil profesionalizado. Sí, yo ahí no estoy tan de acuerdo que la ley Servir es la que se debería utilizar. Y lo digo ¿por qué? Porque si la ley Servir no está el Banco Central, que es nuestro centro de excelencia en el sector público, y no quiere estar, entonces hay un problema serio. Yo creo que hay problemas serios con esa ley y hay que revisarla. Pero si es que tenemos un servicio profesionalizado, lo que le estamos diciendo a los políticos es, tú dedícate a hacer política y el servicio civil se va a dedicar a desarrollar sus criterios técnicos para sacar las mejores obras que más impacto le van a generar o al cierre de brechas o al crecimiento de la economía. Y eso tiene que ser una decisión técnica, no puede ser una decisión política. Y claro, los políticos van a tener todo el derecho de insistir sobre los técnicos y decir, yo quiero que saques mis obras, o sea, tienen que salir las obras. Y como dices tú, está bien que el presidente vaya a inaugurar obras, no tienen por qué ser las obras que él sacó, pero finalmente él no es el responsable de esas obras, él no está dentro de la lista de responsabilidades que tiene que cumplir, ¿no? El problema de que la política se meta en obras de infraestructura y en gestión de servicios especializados es que no son capaces de reconocer su ignorancia, en el estricto sentido de la palabra, respecto de la obra o respecto del servicio a ser brindado, ¿no? Está en el ADN de nuestros políticos, muy corruptos, la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos. Entonces, con corrupción no hay solución, ¿no? Es imposible hacer infraestructura con corrupción, ¿no? Porque todo está amañado y eso es lo que yo veo en municipios, yo veo en gobiernos regionales, incluso, por supuesto, mucho en el gobierno central y más aún ahora. Entonces, la autonomía. A mí, yo admiro el Banco Central de Reserva. Con respecto a Servir, yo quiero decir y reconocer, ¿no?, que Servir salvó a Ica del desastre de la salud iqueña, la salud pública. O sea, méritos tienen los gerentes públicos de Servir y mi sucesor los destituyó el primer día en funciones a los 20 gerentes públicos que hicieron la revolución en salud. O sea, sí tienen capacidad, ¿no? Entonces, sí, el profesionalismo, la meritocracia y la carrera pública se tiene que imponer, pero los políticos no quieren. Lo de los panamericanos es un ejemplo, siempre, y realmente ha salvado mi propuesta, ¿no? Porque yo siempre me refiero al Banco Central de Reserva, pero claro, el Banco Central no hace obra de infraestructura. Bueno, Panamericano sí hizo infraestructura y funcionó. Y eso tiene que ver con la autonomía. Los políticos no pudieron meter su cuchara en Panamericanos, entonces, más que carrera pública y profesionalismo y meritocracia, yo voy por el lado de la autonomía.
Y los alcaldes, ni una vereda, ni una pileta, porque la coima está en todos lados, ¿no? Respecto al tema de Servir, yo coincido contigo en que Servir sí es una entidad que no necesitamos una ley para formar ese colchón que sería inamovible. O sea, si se instaurara el servicio civil, aunque sea por lo menos en los ministerios, ¿te das cuenta? O sea, tenemos que comenzar con que por lo menos el nivel de gobierno nacional esté en Servir. A mí no me quita el sueño que el BCR no necesita estar en Servir. Pero, o sea, me refiero a... ¿cuál es tu explicación de por qué muy pocas entidades públicas han adoptado Servir? Corrupción. Porque no hay... No, bueno, o sea, Porque con no hay corrupción voluntad. podemos solucionar todos los problemas esta porque noche, pero, o sea, Porque se tomó hay un mandato claro en la ley de Servir, que se tiene que adoptar los criterios de Servir. O sea, Pero no, ¿por qué mi sucesor destituyó a los Es- veintitantos es- gerentes es- públicos que esa es habían un- corregido? Esa es una buena pregunta. Claro. O sea, yo no sabría contestártela. No, Yo es sí que, la sé, mira, sí. tener O sea, servicio civil hace este la gobierno también ha diferencia. destituido a mucha gente Sí. que calificaría como profesionales, Sí. como muy buenos profesionales. Eso se llama corrupción. Yo sí creo que sin necesidad, digamos, de un tema, con una decisión, no sé si tipo acuerdo nacional, de que, oye, sí tenemos que tener un servicio civil profesional que pueda llevar adelante las cosas, no solamente en infraestructura pública y hacer buena gestión, y pongámonos todos de acuerdo en que eso se va a hacer. Y es algo, te digo, fundamental. Yo respecto al tema de los acuerdos gobierno-gobierno, tenemos que tener presente que los acuerdos gobierno-gobierno, hemos terminado en acuerdos de gobierno-gobierno, no digo para panamericanos, porque nunca habíamos hecho unos panamericanos. Entonces, el acuerdo gobierno-gobierno es la figura típica para hacer lo que tú no sabes hacer. Sí. O sea, hay un gobierno que sabe cómo hacerlo, lo ha hecho, qué sé yo, entonces tú se lo das y lo haces porque tú no sabes hacer. Pero nosotros hemos terminado haciendo hospitales, carreteras y cosas que no es primera vez que hacemos en este país. O sea, puede ser que las hagamos mal, pero digamos que estamos usando un mecanismo porque los otros mecanismos, que son las APP y todo, lo complicamos tanto que no nos queda otra que irnos por la excepción, ¿no? Entonces, yo ahí creo que o sea, ahora está perfecto. Todo lo que se está haciendo ahorita por gobierno está perfecto. Y ojo que las normas ya prevén que tú puedas usar los contratos NEC y los PMOs y todo en la contratación en general. Entonces, más normas yo de verdad creo que no necesitamos. Y de verdad que, por ejemplo, una entidad que está haciendo el tema de infraestructura con este tipo de cosas es la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, ¿no? Entonces... Bueno, pero es el hijo de los panamericanos. Pero claro, pero o sea, por y eso es te digo, gobierno a gobierno. O sea, seguimos en un problema. no, O sea, seguimos en un un problema. problema muy complicado. Sí. O sea, Seguimos en un problema porque seguimos. estamos haciendo O sea, excepción. tú nos dices Sí. que no hay que cambiar las normas, pero lo que está funcionando Es una excepción a las normas. es una excepción a la norma. Ese o sea, es el problema. No se puede solucionar los problemas haciendo excepciones. Más bien, si no los enfrentas, si no los encaras, ¿cómo los puedes sacar del mapa? Ahora, ¿sirvió para los panamericanos? Sin duda. ¿Sirve para reconstrucción con cambios en, por ejemplo, defensas ribereñas? No, no funciona, porque eso es de muchos años. Además, es muy diferente hacer escenarios deportivos en Lima, con todas las comodidades del caso, a ir a un rincón del país donde ha habido una desgracia y hay que hacer una posta médica en condiciones muy difíciles y ahí las cosas son bien distintas. Sin embargo, debiéramos aprender a resolver los problemas y, sobre todo, el Perú tiene un serio defecto. No tenemos memoria, no aprendemos de nuestros errores. El servicio civil inglés tiene una virtud excelsa. Tienen un registro de sus problemas y de sus errores y los transmiten de generación en generación. Ahí hay servicio permanente a favor de los ciudadanos. En cambio, aquí los problemas surgen, los funcionarios se hacen los locos, nadie los resuelve, se acumulan, de repente cambian la autoridad y bueno, ¿qué se le ocurre? Una nueva norma. ¿Va a funcionar? No, no va a servir. ¿Por qué? Porque primero probablemente no hay personal calificado para implementarla. No se planifica la implementación y al final la norma, aunque sea la mejor práctica en un país donde sí ha funcionado, aquí no va a dar resultado, porque los procesos no funcionan.
No hay magia en este tema. Tenemos que resolver el día a día, los pequeños pasitos. Salir de la pobreza son miles de pequeños pasitos de bebé. No es un milagro. Respecto del tema de gobierno a gobierno, yo creo que es un mecanismo que si está funcionando hay que usarlo, independientemente de si es una excepción. Debí decir un milagro de gobierno a gobierno. Pero creo que lo que no hay que hacer, y creo que reitero, es caer en la trampa de que te digan que tienes que hacer cambios normativos para que puedas hacer cosas. O sea, en ese momento no, en ese momento puedes hacer un montón de cosas, puedes tomar muchas decisiones en pequeños proyectos, en grandes proyectos, y ponerte así plazos muy cortos para ver cómo son los avances en esos proyectos. No necesitas normas. ¿Por qué? Porque si tú le dices a alguien que la solución está en una norma, entonces se ponen a hacer el proyecto de norma. Y hacer el proyecto de norma y aprobarlo no pone un ladrillo encima, o sea, simplemente no pone un ladrillo. Entonces, yo sí creo que eso es bien importante tenerlo presente. El tema de la autonomía que tú has dicho, Fernando, es fundamental. ¿Cuándo funcionaba Proinversión adjudicando proyectos? Cuando tenían unos comités de primer nivel que tenían autonomía. Ahora tú tienes a Proinversión, que es una entidad que tiene que preguntarle de todo a todos. Entonces, tú no puedes tener procesos donde cambia el ministro y entonces le pregunta, señor ministro, ¿usted sigue interesado en este hospital? Tenemos que tener, digamos, entidades autónomas que tengan la fortaleza y las competencias y las delegaciones que se requiera para tomar las decisiones y que los proyectos se liciten, que los proyectos avancen. O sea, eso es lo que necesitamos. Y cuando hacías referencia a la Contraloría, sería fantástico que la Contraloría te acompañe en las decisiones. El problema está en que acá nos enteramos por los medios de comunicación las deficiencias de las obras, porque el Contralor sale en los medios de comunicación a decir que hay no sé cuántos casos de presunta corrupción, no sé cuántos casos. O sea, no necesitamos eso. Necesitamos, como dices tú, que el Contralor coordine con el ministro o coordine con el gobernador regional y diga, mira, esto es lo que está pasando, hay que resolverlo. ¿No? Entonces, no necesitamos unas discusiones de estas mediáticas respecto de los temas de infraestructura, porque lo que pasa cuando eso ocurre es que todo se paraliza peor. ¿Y qué piensas del control concurrente tan famoso? O sea, yo creo que el control concurrente es más o menos como el gobierno. Como no funcionó el control posterior, porque no, porque todo el mundo tiene miedo de decidir, entonces vamos a hacer el concurrente, que a mí no me parece mal, pero tú no puedes hacer concurrente en todos los proyectos. O sea, puedes hacer concurrente pues en proyectos grandes, ¿no? Pero tú no, o sea, no puedes hacer concurrente en todos los casos. Porque ¿puede trabarlos el control concurrente? Puede trabarlos, como te digo, si en lugar de tener una interlocución, digamos, en esa concurrencia, sales a los medios a decir lo que está pasando cuando el tema se puede resolver sin necesidad de hacer mayores temas. Yo creo que la politización de la gestión estatal, de los servicios públicos, es la madre del cordero, ¿no? Yo quiero insistir en la autopista Pisco-Ica, que para mí es una gran satisfacción por un lado y una enorme frustración en simultáneo, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que esté terminada la autopista y que no tenga accesos? No tiene accesos. Hay decenas de vueltas en U hechizas, como dicen en Ica, que es un relleno de la zanja y camiones enormes dan la vuelta en U porque tienen que ir hasta Ica para dar la vuelta si es que no hiciesen eso. Niños que van al colegio en Santa Cruz, a la altura de Paracas, tienen que cruzar la autopista, que ahora es mucho más peligrosa que la carretera, porque ahora, por definición, los carros van más rápido, y para ir al colegio tienen que cruzar la doble vía, ¿no? A ese nivel de torpeza estamos llegando. Y yo veo ahora, ¿no? ¿Qué estarán pensando este Ministerio de Transporte con estas autoridades actuales? Están en otra. Su problema es, pues, el voto de confianza. Ellos no están en la obra. Y yo quiero comunicarle a la ciudadanía que lo mejor es la autonomía. Obviamente los alcaldes van a estar en contra, los gobernadores también y los ministros también, pero es la ciudadanía la que tiene que valorar a una institución mucho más eficiente en lo que es obras de infraestructura, ¿no? Creo que el tema que no estamos solucionando es el tema que acaba de tocar Fernando, ¿no? Y es de que efectivamente, según el reporte del Banco Central, estamos prácticamente paralizados. O sea, Majes lo hemos paralizado,
Chavimochic está paralizado, el aeropuerto está paralizado. No, es atroz. La línea 2 está llena de adendas, también casi, o sea, se está ejecutando mucho menos de lo que se debería ejecutar. Y la verdad es que yo vuelvo al tema central. Estaba leyendo un libro de Francis Fukuyama y él se hacía la pregunta y decía, ¿cómo hizo Estados Unidos después de la guerra civil para convertirse en un Estado moderno? Y él lo que dice es que antes de la guerra civil, pues Estados Unidos estaban peleados entre el norte, el sur, etcétera, y que no había una burocracia élite. Y dice que lo que realmente cambió a Estados Unidos radicalmente fue el servicio civil. La ley de servicio civil que obligó a profesionalizar todas las decisiones de gobierno y que las decisiones de gobierno ya no dependan de los políticos, sino que dependan de justificaciones técnicas, ¿no? Y yo pienso que si tú me dijeses hoy día, ¿qué es lo primero que cambiarías? Pues a mí me sorprende que el Congreso ya hoy día no está pensando en eso, ¿no? Porque es lo obvio, o sea, tenemos un gobierno que podemos estar en desacuerdo con él, pero finalmente está copando el aparato nervioso de nuestro sistema, y eso, pues yo creo que no hay que permitirlo. El otro tema es el gobierno. O sea, yo puedo estar de acuerdo que funcionó, pero ha funcionado Gonzalo ha dicho algunas razones, pero recuerda que cuando nosotros vemos obra pública, lo que evaluamos es el monto gastado. Claro, en gobierno vamos a gastar un montón de dinero, porque le vamos a pagar al PMO muchísimo dinero. Entonces, yo creo que, nuevamente, sigo pensando, habiendo sido parte del desarrollo de la estrategia de los Juegos Panamericanos, sigo pensando que fue un caso muy específico que no podemos generalizar, ¿no? Y lo que sí pienso es que deberíamos de hacer un ejercicio de qué cosas de esa ejecución del gobierno deberíamos de traer. El otro tema que creo que no hemos discutido y que es muy importante es que tenemos que reconocer que en nuestro gasto en infraestructura, y tú lo debes de saber muy bien, Fernando, no hemos llegado a las regiones, ¿no? O sea, si solamente nos ponemos a pensar que la carretera donde pasan 300 volquetes diarios de mineral de las Bambas al puerto todavía no es asfaltada, ¿no? O sea, estamos en un país pero atrasadísimo, o lo que dice Fernando, o sea, yo iría más allá. ¿Cómo puede ser posible que no tengamos una carretera de doble pista de Tumbes a Tacna, ¿no? Claro. ¿O cómo puede ser posible que hasta el día de hoy, por donde pasa casi el 40% de todo el transporte del Perú, que es la carretera central, no tengamos una carretera decente? Lo que quiero decir es que también hemos fracasado en no llegar a la gente. Y si realmente vamos a pensar en una estrategia de infraestructura, esa estrategia de infraestructura tiene que llegar al de a pie, y con él no nos hemos reconciliado y nos tenemos que reconciliar con él, ¿no? Muchas de estas obras, por ejemplo, grandes obras, ¿no? O sea, podemos hacer grandes carreteras, pero, por ejemplo, las carreteras transversales que van de la sierra a la costa, que le permiten a los campesinos sacar sus productos a los mercados y conectar con el resto del mundo, pues no están hechas, sí. No las tenemos. O sea, tú lo sabes, son 2 o 3 carreteras que hay y punto. Pienso que sí hay que repensar esta estrategia de infraestructura, pero hay que repensarla en función de cómo llegamos a la gente y cómo hacemos que este desarrollo sea más inclusive y obviamente con un mayor impacto sobre el crecimiento de la Yo quisiera agregar, Alfredo, lo que mencionaste, el servicio civil en la experiencia norteamericana, como fue el principio de su solución. Ellos certifican a los funcionarios encargados de la gestión del gasto. Se llaman jefes de proyectos y los certifican por rangos de montos que manejan y tipos de obras. Y esa certificación es como un brevete. Y cada 3 años toman exámenes de nuevo para actualizar su certificación. Imagínate, en el Perú tenemos
unos 1.800 gobiernos subnacionales, ¿no? Incluidos provinciales y locales. Agrégale 24 regiones. Digamos, redondeemos en 1.800 gobiernos. Teoricemos, 2 personas certificadas por año. Habría que certificar 3.600 funcionarios de todos los gobiernos para que sepan hacerse cargo de la gestión y estén dedicados al servicio civil. Ahora, esto toma años, pero hay que empezar a hacerlo y para eso existen centros de capacitación, escuelas para ejecutivos que tranquilamente podrían servir como certificadores. Lo mismo, se puede impulsar paquetes y programas ejecutables en 5 años para que cada gobierno tenga un reto y no nos venga con el cuento de que los problemas los va a solucionar el siguiente. Escuelas modulares para costa, sierra y selva, programas de 5 años. Hospitales concursados en paquetes. Sea APP u obras públicas, ese no es el punto, ¿no? Siempre con PMOs, porque eso sirve para gestionar, mientras los funcionarios a cargo de la gestión se certifican, como dijimos. Y por último, condicionar la asignación de recursos del MEF a paquetes de obras. O sea, digamos, exigir esto, ¿no? No entregar plata para hacer una escuela por aquí y otra por allá y las escuelas se quedan a medio hacer y ningún baño funciona. Pero eso estaba en la legislación del 2017. Eso exactamente, Alfredo, coincido contigo. Sí. Toda obra que se pudiese replicar se utilizaba un solo expediente técnico. Eso es lo que a mí me intriga. No sabes la cantidad de veces que he conversado con funcionarios de tu nivel o personas que han estado a cargo de eso y me dicen, pero existen las normas. Claro que existen las normas. Es que el expediente... y por algún motivo... No, ya no está en la norma. Y bueno, pero por algún motivo estas normas que se debieran servir no han servido. ¿Por qué no funcionan? Es que el expediente técnico es otra oportunidad de dolo, de coima. Mira, ¿no? pero estamos a un nivel de parálisis que yo creo que el tema es tan urgente que, o sea, si yo fuera presidente, yo le exigiría a cada uno de mis sectores que me diga en las siguientes 3 semanas qué cosa va a destrabar y cómo. Y ver si a las 3 semanas pasó. O sea, ya no, porque si vamos a pensar en que tenemos que modificar el plan, modificar la norma... Mira, lo hicimos desde enero del 2017 hasta junio, el último día que me fui. Y presentaba el MEF el avance de cada obra, ministerio por ministerio. Y utilizábamos los datos de los propios ministros para ver su avance de obra. Te sorprenderías. Pasabas tú a la siguiente semana y seguía el mismo nivel de ejecución. Al Ministerio de Vivienda le dimos en ese entonces para hacer agua y saneamiento una asignación especial de 2.000 millones de soles. El día que yo me fui, ¿sabes cuánto habían ejecutado? 56. Pero dime una ¿no? cosa, o sea, sí, y tú, o sea, es como un muchachito que vas a la escuela y le dices, privado, Gonzalo, hay que poner blanco, y pum, te pone negro, ¿no? Lo que pasa es que, nuevamente, el tema es que a veces es como, el Estado es como un carro que tú aprietas el acelerador y no avanza. Y retrocede. Sí, y yo pienso que eso es lo que yo quisiera transmitir, o sea lo que tenemos que cambiar. Si no te traen resultados, tú tienes que cambiar a los que están haciendo eso. Claro. O sea, los tienes que cambiar. O sea, ¿cómo haces tú en una empresa privada? Dime. O sea, si tú haces eso, en una empresa privada tienes que ir donde el gerente general y tú traes un proyecto para justificar que te den un cierto monto para invertir. Y si tú no tienes una buena idea y un buen plan de ejecución, pues sorry, no te los dan. Bueno, ¿no? Pero además si no ejecutas, digo, o sea, ya puedes tener todo el fantástico plan, pero resulta que te dicen, dime qué cosa es lo que me vas a traer de acá a 3 semanas y no traes nada, entonces mejor vas haciendo tus cajas. ¿Te das cuenta? Entonces, sí tiene que haber un nivel de presión de qué cosas necesitamos ahorita. Los servicios públicos, la obra pública está en manos de políticos, ¿no? Y esa es la razón del fracaso. Y como se ha dicho en esta mesa, tenemos que profesionalizar la ejecución de obras públicas, tenemos que darle estabilidad al sistema y dadas las características de nuestros políticos que cambian a cada rato, mira tú lo que está pasando con los gabinetes, es una cosa surrealista, ¿no?
imagínate lo que está pasando en las obras, cuando en 7 meses tienes 4 gabinetes y seguramente hay otro. Creo que hemos estado sin gobierno 6 meses. Entonces, ¿qué cosas se puede estar ejecutando? Insisto, la autonomía. La autonomía es lo único que nos va a sacar de este desmadre.